¿Se oye? Buenos días. Y gracias, Adrián, por tu corazón tan bonito. Lo conocí, creo que en noviembre se hizo un evento aquí en este local con varias iglesias, con nuestro amigo Elder Favarín. Fue un evento muy especial y allí conocí a Adrián y a su esposa Miriam, que todavía estaba con la barriga, y ahora tienen a un guerrero en casa que se llama Josué. Gracias por Josué, Adrián, y Josué en el futuro esperamos también agradecérselo por la invitación y al liderazgo también, por abrir las puertas y poder compartir lo que hay en mi corazón. De verdad, no es un gran esfuerzo venir, es un privilegio. Y siempre, bueno, le decía a Adrián, me dicen, ¿qué más necesitas? ¿Tienes agua? ¿Tienes la guitarra? ¿Tienes...? Sí, ¿qué más necesitas? Necesito unción. Bueno, para eso hay que orar. Eso solo el Señor puede darlo, ¿no? Y es por lo que ora uno. Es un privilegio poder estar delante de vosotros en esta mañana, y pido al Señor que me dé sabiduría y valentía para poder compartir lo que hay de manera clara, honesta, como Él quiere realmente. Bueno, me llamo David Bea, vengo de Córdoba, que está aquí al lado, sobre todo en tren. Estoy casado con María, tengo 3 hijos. Son unos piratas los 3. Los vuestros no, los míos sí. Y soy pastor de una iglesia en Córdoba también, se llama Bethesda. Y como ha dicho Adrián, coordino un movimiento, una misión que se llama Compasión a nivel nacional. Y antes de seguir me gustaría cantaros una canción. Creo que la música es un lenguaje que todos entendemos también. Y hay una canción que me encanta cantar. Si queréis anular ese como sea más fácil para vosotros. Hay una canción que cantaba cuando era un jovenzuelo, que un día lo fui, que posiblemente conozcáis algunos de vosotros, y que me trae muchos recuerdos. Es una canción, es una declaración de principio. Y nada mejor que empezar con una declaración de principios, ¿no? Cantaré de tu amor por siempre, ¿no? Es una declaración de principios, ¿no? Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Y cantaré de tu amor por siempre. Es una canción que me viene, en estos últimos años me viene mucho, ¿no? Al corazón, y bueno, me gustaría empezar así antes de abrir la palabra. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre.
Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. ¿Queréis cantar conmigo? ¿A que sí? Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré, oh, por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Muy bien. Muy bien. ¿Veis? Al final cantamos juntos. Eso tiene la música, es un lenguaje que todos podemos entender y que todos podemos cantar a la misma vez, una misma declaración, una misma confesión. Y bueno, como el Señor está entre nosotros, Él hace su parte, ¿no? Bueno, yo me crié en una familia cristiana, tengo un recorrido muy curioso que no voy a contar hoy, pero después de dedicarme a mí mismo y a la música, fui músico profesional muchos años, nunca me salí de la iglesia, pero al final el centro acabé siendo yo. Y como muy bien ha dicho Adrián, uno no puede ayudarse a sí mismo. Ni siquiera nosotros que hemos conocido al Señor, si nos desviamos, tenemos que volver a la fuente, tenemos que beber de la fuente, tenemos que caminar de la manita del Señor todos los días. Y hace poco más de 20 años tuve un reencuentro con Jesús. Un reencuentro poderoso que necesitaba. Estaba en una crisis muy grande y necesitaba ver al Señor y clamé y Él en su misericordia me visitó. Él es así. De hecho, siempre lo hace, que nadie lo dude, estés donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho. El Señor va a acudir en tu ayuda, porque eso dice el Salmo. Él escucha a los de corazón quebrantado, ¿no? Ese encuentro tuvo un efecto brutal en mí. También Adrián ha leído un texto increíble. Ese corazón nuevo, ¿no? Y ese espíritu obrando en mi vida puso en un proceso de sanidad y de restauración. Yo vivía en Barcelona, por entonces volví a Córdoba, a mi tierra, y volví nuevo. Volví con algo que no tenía antes, y era amor. Amor. Amor, y veía a las personas de otra manera, veía mi vida de otra manera. Empecé a servir, solo quería eso. Yo me había criado en la iglesia y para mí, bueno, todo era normal hasta que me encontré con Jesús y dejó de ser todo normal. Y todo se convirtió en algo increíble. Servir a los demás, amar, me daba igual abrir la puerta, limpiar, que presentar, En fin, al final tuve un llamado muy fuerte pastoral al cabo de los años, pero había en mi corazón un clamor. Yo creo que nace, bueno, el Señor sabe lo que hace con cada persona, ¿no? Pero mis padres habían sido, hasta el día de hoy, personas de un corazón muy generoso. Y en la época de los 80, las drogas y todo esto, ¿no? Una locura que se vivió en España. Ellos abrieron nuestra casa, ayudaron tanto a tantos jóvenes destrozados. Al final, en lugar de un centro de rehabilitación, el Señor le llamó a abrir una iglesia. Y bueno, llamada Bethesda, Casa de Misericordia, Tietela, porque tiene que ser consecuente, tiene que ser Casa de Misericordia, ¿no? Yo creo que ese clamor que había en mi corazón era también heredado de eso, ¿no? De los rotos, los quebrantados, los desheredados, los expulsados, los humillados. Había algo en mí que me consumía por dentro, ¿no? Y bueno, empecé una labor en la iglesia también, junto a un grupo de personas maravillosos, pero había ahí ese clamor. Tenía una voz para cantar, tenía un escenario y tenía un mensaje que dar, tenía púlpito. Yo decía, Señor, úsalo, por favor, úsame. Y entonces le pedí, pon en mis manos una misión, porque hay que ser muy claro. Uno no puede andar toda la vida llorando por el mal que ve. Y toda la vida diciendo, ¡ay! Lo que veo, cuánto sufrimiento, ¿qué puedo hacer? Hay tantas cosas por hacer, al final no hacemos nada. O me fío de esto, me fío de aquello.
Y pasa el tiempo y nos ocupamos en nuestras cosas. Y esa pena que podemos sentir, esa lástima, al final se queda en nada, ¿no? Y yo decía, no, Señor, yo quiero saciar ese clamor, si lo has puesto tú es por algo. Pon en mis manos una misión en la cual yo pueda invertir mi vida, pero de una forma muy clara, muy intencional, porque quiero hacerlo en tu nombre. Yo no quiero hacerlo como una ONG. Yo no quiero hacerlo solamente para saciar el hambre o para dar educación, que es absolutamente necesario, sino hacerlo en tu nombre y que tú te lleves la gloria y que seas tú el que obre. Empecé a trabajar con personas con víctimas de trata, A21, esclavitud 21, empecé a trabajar, ¿no? Donde el Señor me iba poniendo, pero había ahí un clamor, Señor, dame una visión en la cual invertir mi vida. Puse 3 características sobre la mesa. Mucha gente me pregunta cómo llegaste hasta aquí, pues lo voy a decir de forma muy rápida. Primero, hincando rodillas y haciendo 2 agujeros de mi habitación, porque sin oración no hay nada. Y después fue muy claro con el Señor. Señor, yo quiero una misión que trabaje a través de la Iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y allí donde está la Iglesia se remueven los cimientos del mundo, dice la palabra, ¿no? Segundo, que sea con los más vulnerables, los más rotos, en los agujeros más negros del mundo. Es lo que había en mi corazón. Y tercero, que sea uno a uno. Porque siempre miramos porcentajes, miramos la masa, cuánta gente sufre, cuántos mueren. No, uno a uno, como tú lo hacías. Iglesia, los más vulnerables, que son los niños, y seguidamente sus mamás. Y uno a uno. Y entonces conocí compasión. El Señor es así. Personas que le da prisión, el hospital. Hay tantos lugares donde servir, como también ha dicho Adrián, en nuestras comunidades. Y a través de nuestra iglesia empezamos a servir, Allí fue donde empezamos, en la comunidad. Pero como mi clamor era también hacia otro lugar, pues el Señor dijo, toma, y me dio compasión, que es una misión que trabaja con la iglesia. Ahora, voy a dejar claro una cosa desde el primer minuto. Cuando a mí me piden que hable de compasión, de la misión y la comparta, dejo claro que yo no vengo a defender ninguna organización, ni vengo a defender una idea, ni un proyecto, no. Yo vengo a decir que Jesús está vivo y que sigue trabajando, librando y sanando hasta el último rincón de la tierra, y que usa su iglesia para hacerlo, y usa ministerios como compasión, al igual que usa otros. Quiero que eso quede muy claro. Entonces me gustaría poneros un vídeo breve, muy breve, que en pocas palabras dice mucho. Y a partir de aquí me gustaría que usáramos la palabra para ver que el mismo Jesús que está haciendo milagros en otros lugares, está haciendo milagros entre nosotros. Kamu kenapa nabur? Dari kamu aja. Dari nyanda kiro. Mereka selalu mengira dah. Odi. Ya, ayo. Ayo, gue itu tak, ayo dah. Asyik dah. Increíble, porque una mamá que tiene respuestas para todo, menos a una. ¿Por qué no cenamos? Mamá tiene respuestas para todo, ¿no? Y el cielo se va a caer, que no se cae. Y bueno, así con los niños, pero llega la hora de comer, mamá, ¿por qué no cenamos? Y la mamá no tiene respuesta. A mí me quebrantó mucho esa mirada hace ya mucho tiempo, cuando llegó el vídeo, en estos meses. Esto es un agujero negro. Unos masáis perdidos en Kenia, en un lugar de sequía, donde el ganado se muere, y resulta que por causa de una guerra
como la que hay en Ucrania, nosotros estamos sufriendo cada vez que vamos a comprar, ellos literalmente no tienen absolutamente nada. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. ¿Por qué? Porque cuando tenemos de más, damos de lo que nos sobra. Y entonces atendemos a las necesidades porque nos sobra. Pero cuando nosotros empezamos a pasarlo mal, esto ya no nos interesa. Está muy lejos. Pero ¿a quién le interesa? Al Señor. Le interesa a nuestro Dios. Porque su corazón late, como late el corazón de esa mamá, que no tiene que darle alimento a sus hijos. Pero llega el pastor, que lo que ilustra en la iglesia, y detrás de la iglesia, o dentro de la iglesia, o moviendo la iglesia, está el Señor, con la respuesta que no son los alimentos solamente, sino el amor de Dios derramado sobre esa familia. Eso es lo que no se ve en un vídeo de 2 minutos. En un vídeo de 2 minutos no se ve que esos niños, que parece que están igual, que ¿por qué no cenamos? Tenían las barrigas así. Eso no se ve en el vídeo, porque yo no pongo vídeos dramáticos para hacer llorar a nadie. Lo que no se ve ahí es la lágrima de la madre destrozada, eso no se ve ahí. Y tampoco se ve la iglesia orando y yendo por los caminos bendiciendo a la familia en el nombre de Jesús. Eso no se ve ahí, solo se ve la figura del pastor. Y lo que no se ve es esa familia dando gloria a Dios porque ha ido a visitarlo. Eso se ve, lo que se ve. Y lo que os decía, el Jesús que leemos en la palabra, sanando, restaurando y transformando vidas, es el mismo Jesús que está entre nosotros. Y quiero leer un texto que está en Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, para ilustrarlo con la palabra, no con una opinión, no con una idea, sino con la palabra. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Este texto me encantó hace ya tiempo. A veces leemos la palabra y leemos las historias y nos encantan, pero pasamos a otra historia. Pero esta historia, este encuentro, como todos los encuentros que tiene Jesús con cada persona, es impresionante. Lo que conlleva este encuentro con un leproso va más allá de la sanidad. Y es lo que quiero mostraros en esta mañana. Primero, la persona de Jesús es inmensa, es tremenda. Allí por donde pasa se remueven los cimientos del mundo. Él echa abajo cualquier idea que se pueda tener de líder, de maestro, de profeta. El caso de la sanidad que hemos leído es representativo de esa revelación. Él es el Hijo de Dios. Solo Él puede hacer posible esto. Pero antes de hacer esto, de hacer esta declaración, vamos a meter la mano en la palabra, ¿no? Vamos a meter la mano en la palabra y vamos a intentar sacar carne de esto. Porque aquí no hay solamente una enfermedad física. Aquí hay la restauración de una persona. Vamos a verlo en 3 puntos muy sencillos. Lo primero, la enfermedad, y después vamos a ver la sanidad para después ver el seguimiento, ¿vale? De esta manera así nuestra cabeza se organiza, primeramente la mía, y así puedo compartir lo que hay aquí. Primero, la enfermedad, la lepra. Es terrible. Es una bacteria que afecta al final al cuerpo entero, todo el organismo, de tal manera que corrompe la sangre, la carne, los huesos, dejando al enfermo en un estado de descomposición total. Acaba perdiendo las extremidades de su cuerpo, ¿no? Poco a poco, no sé si sabéis que se pierde el dolor. Y al perder el dolor hay infecciones, de tal manera que se va pudriendo, digámoslo así, de esa manera, corrompiendo el miembro y van perdiendo los miembros, por eso pierden los dedos, las manos, pierden las orejas. Es curioso, ¿no? Es una de las enfermedades más terribles de la historia de la humanidad. Es olor putrefacto, es carne corrupta, una imagen desoladora, y en tiempos de Jesús seguía siendo prácticamente incurable. Pero el leproso no solo tenía que convivir con su espantosa enfermedad, también tenía que vivir acorde a la ley de Moisés, que está recogida en Levítico 13 y 14. Era un ser impuro. Mirad, un leproso
tenía que vivir apartado de la sociedad. Se juntaban leprosos a las afueras de las ciudades y se fundaban leproserías. Y allí estaban los leprosos mal viviendo. Entonces se tenían que acercar a las lindes de las ciudades gritando: inmundo, inmundo. Es fuerte, ¿no? Y si alguien tenía algo de compasión, le tiraba un pan o le tiraba algo de comer, se lo llevaba y allí lo compartía con los que estaban allí. Así que no solamente tenía que sobrevivir con su mal físico, sino con el mal social. Era despreciado, humillado, peor que las bestias. No valía absolutamente nada, sin dignidad alguna. Tenía que ir gritando: inmundo. Hasta que llega Jesús. Y lo cambia todo, como siempre. Allí donde llega Jesús, lo cambia todo. Él llega y lo hace todo nuevo, y la enfermedad completa que integraba lo físico, lo social y lo espiritual es tratada por Dios para sanarlo de forma integral, porque Dios no pone parches, lo hace todo nuevo. Nosotros ponemos parches, Él no. Él, cuando entra en una persona, su obra, su proyecto es transformar completamente a esa persona. Es curioso, uno de los héroes que tengo es Francisco de Asís, y no os asustéis porque es el único santo aceptado por todas las confesiones religiosas, ¿vale? Francisco de Asís, siglo XIII, muy curioso, una época donde la palabra estaba cautiva por la religión oficial, no podían acceder a ella, solo había pequeñas porciones de la Biblia, y Francisco tenía curro para los amigos en el sur. Tenía una vida muy moderna, él era rico, su padre era rico, se llamaba Pedro Bernardone, y él iba a Francia a comprar telas que después venía a un pequeño pueblo de Italia llamado Asís y las vendía. Y su mamá se llamaba Pica y era una mujer muy piadosa, era francesa. Y Francisco era un vividor, era mujeres, fiestas y derrochar dinero. ¿Os suena de algo? Una vida muy moderna, ¿no? Hasta que sufre una crisis brutal por una serie de circunstancias en su vida. Así que entra en una depresión. Y tiene un encuentro con Jesús a través de una pequeña porción de la palabra. Es tremendo. De 2 o 3 porciones pequeñitas. Y el Señor lo visita y le agarra el corazón. Y ese encuentro cambia su vida por completo y entra en un proceso de restauración, porque con el Señor todos son procesos. Si es de un día para otro, no. Procesos. Hay que enfrentarse a uno mismo, sacar lo que uno tiene, ponerlo encima de la mesa, dejar que el Señor trabaje con ello. Pues estuvo mucho tiempo cara a cara con el Señor, trabajando, hasta que un día empezó a salir a la calle. Era otro, ¿qué tenía? Amor. Estaba lleno de amor. Y se fue al lugar que más asco le daba, a los leprosos. En el camino, mientras iba a la leprosería, se encontró con un leproso y el primer impacto. Pero automáticamente lo abrazó y se besaron. Se dice que no se contagió porque él pasó una tuberculosis muy grave y posiblemente tenía anticuerpos. Pero vamos ahora aquí a partir de ahí iba a los leprosos y les lavaba, les limpiaba, les daba dignidad. Hasta que un día su madre le dijo: mira, Francisco, a mí me encanta que hayas tenido un encuentro con Jesús, pero hijo, te tienes que ir a los leprosos. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Y fijaos la respuesta de Francisco. Le dijo: mira, mamá, lo que yo hago externamente y sanar, limpiar y devolver la dignidad es lo que el Señor hace con nosotros internamente, porque todos somos leprosos y estamos abocados a la corrupción. ¿Qué respuesta con tan poco conocimiento? ¿Qué respuesta en el siglo XIII? Solo el Señor puede entrar en la vida de una persona y sanarla de arriba abajo. Vamos a verlo, vamos a ver la sanidad. El leproso tenía que haber escuchado hablar de Jesús. Quizás resonaban en sus ecos aquella declaración pública que hizo Jesús, la primera declaración, ¿sabéis cuál es? La primera que hizo, delante de su familia, sus vecinos, los maestros de la ley, en una sinagoga, abrió el rollo, las escrituras, leyó en Isaías y dijo:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para construir grandes templos, para tener redes sociales con millones de fans, para que me siga la gente y me aclame como el liberador del mundo. Eso no dice, ¿no? Si dice eso, pueden tirar sus Biblias, ¿no? Porque no es la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los quebrantados de corazón serán sanados, a proclamar libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor, el año de la gracia. Y cerró las Escrituras y dijo, esta Escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¡Qué desafío más grande! Y el leproso quizá tenía que haber escuchado acerca de Jesús. Él lo era todo, era pobre, cautivo de la enfermedad, oprimido por su gente. Y su fe nos conmueve. Si quieres puedes sanarme. ¿Cuántas veces hacemos planes y después los ponemos a los pies de Jesús para que los bendiga? ¿Verdad? Yo tomo mi decisión, doy mi paso porque sé que es lo mejor para mí. El Señor te lo pone, Señor, tú bendícelo. Y el Señor dice, pero si no me has escuchado. No sabes lo que yo tengo para ti. Si quieres, puedes sanarme. Esa declaración de fe es tremenda. El sí quiero de Jesús muestra un corazón lleno de misericordia de tal manera que da la vuelta a todas las leyes religiosas, sociales y naturales y ofrecer una aplastante ilustración del plan de Dios para el ser humano. Solo Él. Y que la sanidad, como hemos dicho, no es solamente física, sino también emocional, social y espiritual. Mirad, primero hay un desafío físico. Claro, Jesús, viene un leproso. ¿Sabéis que si un leproso a alguien lo tocaba era considerado leproso? Era terrible. Fuera, apartado. Si eras esposo, esposa, hijo, tus trabajos, lo que fuera. Pero Jesús no solo no lo rechaza, sino que lo escucha. No solo lo escucha, sino que deja que se acerque. No solo deja que se acerque, sino que lo toca. Y no solo lo toca, sino que lo sana. Podía contagiarse. Imaginaos a la gente alrededor. Todo el mundo corriendo, ¿no? ¡Ah! Se acerca el leproso y allí está el Señor. Porque para él no era un ser inmundo, era una persona necesitada. Extendió su mano, lo tocó y lo sanó. Me pasó algo una vez en una... Fijaos, no pasó ni en África, ni en Asia, ni en Latinoamérica, me pasó en Valencia. Pero me invitaron a dar un concierto y a compartir. Y mirad, pusieron el local más bonito, alfombras, velitas, tu sillón alto, tu guitarra, qué bien. Y entonces las familias, los niños, todo en círculo, media luz. Y yo estaba compartiendo todas estas cosas. Y un poco antes de terminar, en un ambiente tan bonito y tan tranquilo, de pronto se abre la puerta, ¡bum! Y aparece un hombre con la barba larga, así, el pelo así pegado, la ropa, se veía, ¿no?, sudoroso, y un olor que me llegaba hasta el escenario. Automáticamente pensé, este acaba de estropear el concierto. Pero tardé milésimas de segundo en escuchar una voz que me dijo, soy yo, Jesús, llevas 2 horas hablando de mí y acabo de entrar por la puerta, ¿qué vas a hacer ahora? Qué fácil es hablar, es barato, no cuesta nada. Me bajé, fui a abrazarlo, la iglesia reaccionó tan bien, lo abrazaron también, vino el liderazgo de la iglesia, les di un café calentito, me dijeron sigue, yo pude terminar. Ese hombre había tenido una crisis brutal, se había roto su matrimonio, había salido a beber, había pensado en suicidarse, pero pasó por allí y escuchó algo. Y entró por la puerta. ¿Lo echamos porque olía mal? ¿Le decimos que venga mañana, que la reunión es a las 11?
¿qué hacemos? La Iglesia lo abrazó y ahí está, hasta el día de hoy. Una vida restaurada. Segundo, hay un desafío emocional, Salmo 34, 18, lo hemos leído antes, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El rescate emocional es una consecuencia de la sanidad física o del toque de Dios en nuestras vidas, porque la persona que es rechazada malvive, humillada, no tiene dignidad. Hay muchas personas que viven sin dignidad y pierden su valor como personas. Pero os digo una cosa, no penséis en lo peor, pensemos en nuestros hijos, porque yo ya tengo 2 adolescentes y las cosas que me cuentan son terribles. Siempre ha existido, pero ahora el guapo, el feo, el tonto, el listo, el torpe, el no sé qué, no sé cuánto, ahora es todo la imagen, las redes, no sé cuánto. Entonces, si no vas acorde a lo que te van marcando, te machacan, te humillan, te apartan. Si encima eres discípulo de Jesús, es tremendo. La dignidad. Es tremendo los tiempos que estamos viviendo. ¿Creéis que esta familia, esta mamá Masai tiene dignidad delante del mundo? Si mis propios hijos están sufriendo en sus colegios e institutos. Hay agujeros negros en los cuales están sufriendo profundamente y allí sigue el Señor visitándolos. Ahora lo vamos a ver. Pero al sanar a este enfermo, Jesús no solamente restaura su físico, sino su dignidad, afirmando la imagen de Dios en el ser humano. Mirad, el volver a sentirse humano, persona, se empieza un proceso de sanidad de las profundas heridas psicológicas. Jesús es el gran psicólogo. Es el gran psicólogo. El saber que eres amado, el saber que hay un propósito para tu vida, eso empieza un proceso de sanidad tremendo. A ver, nosotros tenemos psicólogos, bendito sea el Señor, yo, por supuesto, y tenemos medicamentos, y tenemos... ¿Cómo el Señor sana a una persona que vive en un contexto de extrema pobreza? Mirad, estando en Uganda, en el norte de Uganda, durante más de 30 años, un genocida llamado Joseph Kony se ha encargado de arrasar los pueblos, se ha encargado de asesinar a todo el mundo, menos a los niños y a los adultos que les sirven para cargar. Con los niños se hacen niños soldados. ¿Sabéis lo que es un niño soldado? Mirad, para que un niño sea soldado, lo primero que tiene que hacer es matar a sus padres y comerse su corazón. De esa manera los atrapan. Y a partir de ahí es una vida terrible. Pues ese hombre genocida que ahora sigue escondido, no lo consiguen pillar. Yo estuve en una de las zonas donde él estuvo cometiendo, pues eso, cosas atroces, y estaba con personas mutiladas, sin orejas, sin nariz, que son castigos, ¿no? Entonces iba a visitar una iglesia donde hay un centro de Compassion, porque la iglesia es Compassion, que está perdidísima, en un lugar muy perdido, y veía mucha miseria. Y claro, te hacen muchas preguntas. Señor, ¿tú cómo lo haces? Y fue un viaje de horas hasta que íbamos llegando a la iglesia y empecé a escuchar música. Ahí hay una iglesia, porque donde está el Señor hay una nueva canción. Una música. Íbamos acercándonos, efectivamente, cuando llegamos a la iglesia, imaginaos, cientos de personas cantando y bailando y alabando al Señor. Claro, te bajas y dices, Señor, ya has venido, me he muerto, este es el reino de los cielos que ha llegado ya, en mitad del infierno. Y llegamos, impresionante, ver a los niños, las familias, los matrimonios. Así que viene el pastor Nantoni, precioso, me abraza, empiezan a saludarme, pero yo veo que mi mentora, que se llama Isabel, hace así y va hacia un grupo de mujeres que están apartadas. Y yo digo, pues me voy con ella. Nos adentramos en un grupo de mujeres que está apartada, mayores, jóvenes, y a medida que entramos en el grupo, ellas hacen así. Y yo, algo está pasando.
pero me adentro en el grupo y empiezan a tocarme, a hacer así. Es genial, ¿eh? Y elevan un cántico en su lengua que me pone el espíritu de punta, no el vello. Y me quebranta el corazón. Fue un momento espiritual muy fuerte. Una vez que termino, sigo, me cuentan acerca de la obra de la iglesia, cuidan de sus viudas, de sus huérfanos. El Señor se mueve entre ellos de una manera tan especial. ¿No suena algo? A mí me suena a la iglesia, vamos. La iglesia viva, ¿no? Pero esa noche, cuando estoy cenando con Isabel, me dice, David, ¿sabes quiénes eran esas mujeres? ¿Quién? Las mujeres con sida. Las mujeres con sida en este lugar las apedrean hasta morir. O las expulsan de sus poblados y mueren en los caminos. Pero aquí está la iglesia. Y han acogido a esas mujeres como una más. Y trabajan en la comunidad. Y son amadas. Pero se han apartado por respeto a nosotros. Nosotros hemos ido, se han apartado. Pero al ver que nos acercamos, se han quedado diciendo, ¿qué pasa? Y han elevado un cántico que decía, gracias Señor porque has venido a visitarnos. Lo que no supieron esas mujeres es que ellas fueron Jesús para mí. Ellas fueron Jesús para mí. Pude ver la gracia de Dios de ellas. Así que hay un desafío emocional. Esas mujeres volvieron a ser mujeres con dignidad. Y sus heridas, profundas heridas del rechazo, estaban siendo sanadas por el poder de Dios y a través de su Espíritu. Dentro de la iglesia. Hay más. Hay un desafío social con el leproso también. Jesús toca, sana y devuelve el valor a las personas porque está estableciendo su reino aquí en la tierra. Y su visión del mundo, de las personas, no tiene nada que ver con la visión que tiene el mundo, que es cruel, segregacionista. El mundo en el que vivimos es terrible. Rechaza a los humildes, desprecia a los débiles, aparta a los enfermos, juzga a los perdidos, expulsa a los necesitados. Es el mundo en el que vivimos. Pero Él no. Él los escucha, Él los toca, Él los ama y Él los sana. Lo dice en Marcos 2:17. Cuando Él está con los pecadores, cuando Él está con los enfermos, cuando Él está con los necesitados. Como alguien me dijo una vez, David, pero Jesús no está con los ricos. Y digo, claro, son ellos los que no quieren. Y ves que cuando tenemos prosperidad y salud, nos olvidamos de quién nos ha dado la prosperidad y la salud. Es más fácil olvidarse de Dios en la prosperidad y la salud que en la necesidad. Porque nos creemos que es fruto de lo que somos nosotros. Y estaban allí los maestros de la ley viendo a Jesús con ellos y decían, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Y Él decía, no os preocupéis, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Marcos 2:17. Sabéis que cuando una persona es dada, no solamente valor como persona, sino también su valor en la sociedad. Es muy importante, cuando yo he visitado antiguos niños apadrinados, que ahora son jóvenes, cuando alguien decidió apadrinarlos y amarlos desde el lugar donde estamos, y ha invertido sus recursos, y allí la iglesia ha invertido su vida, la vida de ese pequeño o pequeña que vive en los más absolutos infiernos, nunca imaginados por nosotros, y van creciendo. Es increíble como la mayoría de ellos, que ya tienen carrera, idioma, que están preparados, vuelven al infierno para salvar a otros. Es una de las cosas que más me ha impactado. Cuando una persona es levantada, me gusta lo que ha dicho Adrián, sacada arriba, y de vuelta a su dignidad delante de Dios, y empieza a vivir una vida con propósito, no solamente sus heridas psicológicas y emocionales empiezan a ser sanadas, sino también recupera su lugar en la sociedad. De tal manera que puede hacer bien a los demás, a través de la gracia que ha recibido, y por la gracia que ha recibido. Estando en Ruanda hace poco, le preguntaba a una chiquita que está terminando sus estudios, digamos, de bachiller aquí, y va a entrar a la universidad, y digo, ¿qué quieres hacer? Una chiquita que fue apadrinada por Compassion.
Después del genocidio de Ruanda, donde 1 millón de personas murieron en 3 meses a base de machetazos. Una chiquita que estaba destrozada. Y pude ver cómo el Señor había sanado su vida y la de su familia. Y ahora daba gloria a Dios, ella estudiando, tan bonita. ¿Qué quieres hacer? Me decía, yo quiero estudiar business, negocios. Eso lo dices tú aquí y sabes qué es, pues para levantar negocios, ¿no? Pero allí no. Y digo, ¿por qué? Quiero levantar una fábrica en el lugar del que Dios me sacó para ayudar a otros. Quiero que se contraten a los vecinos de la comunidad, quiero servirles, quiero amarles, quiero... ¡Qué visión! De devolver la gracia recibida. ¡Qué visión! Y esto nos lleva a comprender en qué consiste todo. El desafío espiritual. Jesús vino a restaurar este mundo. Él se acerca al necesitado, al enfermo, al débil, al quebrantado del corazón. Como hemos visto, el leproso, aunque enfermo y destrozado por dentro, no es más que una imagen fiel de lo que dice la palabra. Isaías 64:6. Esta fue la visión de Francisco. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Eso es lo que somos. A menos que el Señor entre en nuestras vidas, no hay salida. No hay salida. Me gustaría contaros una experiencia que viví hace poco. Porque cuando vemos al leproso, decimos, Señor, tú sanaste a una persona que era imposible de sanar. Y no solamente eso, sabéis que el leproso tenía que ir al sacerdote, mostrar una ofrenda, le dice el Señor también, ¿no? Y para que él dijera, he quedado sano, ¿no? Eso dice la palabra seguidamente en el texto bíblico. Y entonces el sacerdote tenía que decir al pueblo, ha quedado sano. Y el pueblo lo aceptaba. Entonces podía volver a ser persona, a ser ciudadano, a ser papá, quizás, esposa, no lo sé. Depende, ¿sabéis? Porque es terrible, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Ese Jesús que sana al leproso es el mismo Jesús que está sanando hoy día, que está entre nosotros. Hace poco estuve en Ruanda, mirad. De todos los países de África que yo tenía en la lista para visitar, que estaban en mi corazón, lo dejé el último. Compassion trabaja en varios países de África, en Asia y en Latinoamérica, 27 países. Y en África estamos en África Oriental, África Occidental, y de África Oriental quizá porque es anglófona y, bueno, tengo yo allí amigos desde pequeño, tengo mucha carga. Así que tenía Etiopía, Uganda, Ruanda, Kenia y Tanzania. Pero Ruanda la dejé para el final. ¿Por qué? Todos los países tienen una tragedia muy grande, imaginaos Etiopía. Y además Etiopía está ahora en guerra. Y es brutal lo que está pasando en el norte. En Kenia está creo que el segundo conjunto de chabolas más grande del mundo, más de 2 millones de personas, viviendo entre excrementos, entre desechos de hospital, basura, toneladas de basura. Uganda con la guerra, igual. Ruanda sufrió un genocidio hace menos de 30 años, 29. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Yo tengo 49, tenía 20 años. O sea, hay por lo menos 3 generaciones afectadas por ese genocidio que están todavía ahí. Lo dejé al final porque sabía que 1 millón de personas habían muerto a base de machetazos y que esa tierra es de color sangre, de color rojo. Y lo dejé para el final. Así que el año pasado pude ir y fue bajar y decir, Señor, estoy pisando tierra sagrada, porque tierra donde se ha derramado sangre es tierra sagrada. Sabéis que Ruanda es uno de los países más musicales de África, pero llevan casi 30 años sin cantar. Dicen que después del genocidio se terminó la música. Y es ahora cuando se está recuperando. Y el Señor está teniendo mucho que ver en eso. Y os voy a contar una historia para mostraros que el mismo Jesús que sanó a ese leproso es el mismo Jesús que hace posible sanar hoy. Estuve visitando varias partes del país. Y tenía conmigo a Eugene, un colaborador, y a Emanuel. Emanuel es el coordinador de las áreas de un
frontera de Ruanda con el Congo. Ruanda es un país muy pequeñito de África Central, que hace frontera con Tanzania, con Uganda, y aquí al este con el Congo, que es un país enorme. Quedaros con eso, el Congo, un país enorme. Emanuel venía conmigo y yo estaba visitando iglesias donde está Compassion trabajando y viendo cómo el Señor estaba sanando vidas. Os digo una cosa, es uno de los viajes donde menos he hablado. Mira que cuando viajo no quiero hablar, porque recibo tanto que cualquier cosa que diga puede sobrar. Pero aquí casi no podía hablar. Los testimonios, las experiencias, los abrazos, las oraciones, el estar cara a cara con ellos, me hacía estar constantemente conmovido, humillado y agradecido. Y allí donde iba, pues estaba con Emanuel y él iba tratando conmigo, las personas me enseñaban las iglesias, pero Emanuel tenía algo especial. Algo tenía Emanuel. Estas personas, yo soy músico y a mí el carisma no me atrae, me impacta la unción. A mí cuando una persona es carismática, está bien, guay, que bien toca, que bien canta, que bien habla, que bien está, que bien cual, que está muy bien. Pero cuando una persona está ungida por el Señor, cualquiera de nosotros, que quiero dejar claro, ¿vale? Pero a mí eso me toca mucho cuando me encuentro con alguien que sirve al Señor, alguien que tiene un corazón. ¿Sabes? Manuel era más lindo. Y él pues, con los niños, con la familia. Y el último día me dice Eugene, el coordinador, que venía conmigo, y dice, ¿tú conoces la historia de Manuel? Y digo, no, dice que te la cuente. ¿Qué pasa? Que el primer día no te la va a contar ni el segundo, pero como llevaba varios días ya éramos amigos, éramos hermanos y amigos. Así que le dije, Manuel, ¿me cuentas tu historia? Y me dijo, sí, pero te la voy a contar en Kinyarwanda, en mi lengua. Te tendrá que traducir Eugene, porque en inglés no soy capaz de contártela. Claro. Así que esa noche, la noche última que lo vi, me contó su historia y la voy a resumir. Ruanda es un país que sufrió este genocidio, viven dos etnias, sobre todo tres, pero sobre todo los Tutsis, los Hutus y los Tua. Los Tua son de los bosques, son muy poquitos. Pero gracias a la colonización se metió el odio profundo en una de las etnias, que no son etnias, son estratos sociales que ahora no voy a explicar, entre los Hutus contra los Tutsis, de una manera tremenda. Hay que ver cómo se puede hacer tanto daño en la familia. Así que los Hutus, a través de las décadas, un germen de odio fue metido porque a los Tutsis se les privilegiaba. Cuando el país quedó independiente, los Hutus tomaron el poder y a partir de ahí hubo una serie de problemas que a Occidente le importaban un pimiento, porque Ruanda no tiene casi recursos naturales. ¿Vale? ¿Se entiende, verdad? Bien, solo tienen té y café. No tienen coltán, ni oro, ni diamante. Así que en el año 94, por una serie de circunstancias, se levantaron los Hutus. ¿Vale? Primero, durante meses habían ocultado machetes por todo el país. Segundo, habían pedido a todos los gobernantes Hutus que le dieran una lista de los Tutsis que había en su zona. Y tercero, estaban todos regidos por carnet de identidad que decían Hutu y Tutsi. En el año 94 se levantó el genocidio y Occidente salió de allí. Hasta la ONU se fue y empezaron a asesinar 1 millón de personas a machetazos. Llenaron las calles, los ríos, llenaron las ciudades, médicos matando a sus pacientes, esposos matando a sus esposas. Fue una locura demoníaca, como me dijo una mujer con la que estuve, que tenía 16 machetazos en su cuerpo. Y había sobrevivido, y ahora es una mamá con 5 hijos. Así que Manuel me dijo, mira David, Hutus, no todos los Hutus eran, ¿vale? Muchos se opusieron y también los asesinaron, Mucho cuidado. Y había Hutus creyentes que se opusieron y fueron asesinados. Pero fue la etnia Hutu y estaban los Tutsis. Entonces Manuel me dijo, mira, mi familia, parte de mi familia fue asesinada. Yo nací en la con el Congo, me tuve que ir con 12, 13 añitos en el año 94. Emanuel ya estaba roto, quebrantado, porque no asesinaban a las personas así normal. Aquello fue una locura demoníaca, vuelvo a decir. Así que Emanuel sufrió lo indecible con 12, 13 añitos.
Dice, yo salí huyendo, conseguí salvar mi vida. Cuando todo pasó, año 95, ya estaba la cosa un poco restituyéndose, volví y entré a estudiar a una escuela técnica. Allí nos encontramos tutsis que habían sobrevivido, tutsis que habían venido de otros países que habían emigrado, hutus moderados, de todo. Y estábamos rotitos, adolescentes, un grupo rotito de adolescentes. Dice, y empezamos a orar. Todos los días se unían para orar y se levantó un movimiento de oración con 14, 15 añitos que tenía ya, escuchad bien, jovencito. Fue tan fuerte ese movimiento de oración que llegó a oídos del director, y el director dijo, ¿qué está pasando ahí? Es un movimiento de oración. Dijo, pues quiero que eso se instituya para toda la escuela, todos los días la escuela orando. Así que tenía, en mitad de la restauración de un país que estaba lleno de sangre, un movimiento de oración de jovencitos en el epicentro de todo. Así que estaban orando tan fuerte que desde el gobierno central recién formado decían, ¿qué está pasando allí? Que están orando y que haremos eso en el país, un movimiento de oración. Porque la única manera de que se levante un espíritu de unidad es orando. Fijaos qué fuerte. Ellos decían, jovencitos, ya no somos hutus, ni tutsis, ni tua, ni nada. Somos hijos de Dios, todos ruandeses. Claro, todo eso fue brutal. En un país dividido, roto, ensangrentado, ahora se levanta un movimiento de oración que nace de un grupo de jovencitos que además tiene una influencia en el gobierno central que ahora lo instituye como un movimiento nacional. Hasta que un día, como los genocidas se escaparon y fueron al Congo, aquellos que escaparon, los genocidas querían entrar y seguir, ¿no? Y terminar, ¿no? Como los alemanes con los judíos, los nazis querían seguir, pues ellos querían seguir. Entonces de vez en cuando hacían incursiones y entraban a Ruanda y volvían a entrar al Congo y ahí se refugiaban. Un día, dice Manuel, estábamos orando. Mi amiga Dorotea y yo éramos los líderes del movimiento y ese día estábamos orando y se abrieron las puertas, ¡bum! Y empezaron a pegar tiros con metralletas, se llenó la escuela. Había habido una incursión. Así que entraron con metralletas y dijeron, tutsis a un lado, hutus a otro. Y Emanuel salió al frente con Dorotea y dijo, aquí no hay hutus ni tutsis, aquí solo hay hijos de Dios, ruandeses. Y empezaron a disparar y mataron a todos sus compañeros. Mataron a Dorotea, a él lo dejaron gravemente herido. Segunda tragedia. Tenemos a un Emanuel que va al hospital, tarda meses en restaurarse. El Señor vuelve a hacer una obra en su vida. Estudia, se casa, tiene 3 hijos, acaba trabajando en un banco, la vida, ¿verdad? Y un día dice que iba por la calle viendo a los chiquitos y dijo, Señor, yo quiero devolverle lo que tú hiciste por mí. Dejó el banco, empezó a trabajar con compasión, a trabajar por aquellos niños y aquellas familias que habían sufrido aquella locura, para que pudieran ser transformados en el nombre de Jesús. Ahora voy a contar las 2 sorpresas. La primera, cuando fui al Museo del Genocidio que está en Kigali, en la capital, donde hay 250.000 personas enterradas. Cuando yo veo los murales del genocidio, te cuentan la historia, me paro en uno de ellos y ahí estaba Emanuel, es un héroe nacional. Estaba Emanuel y Dorothy, su amiga que había muerto. Estaba en la escuela, como la dejaba la guerrilla cuando entró, y después la escuela restaurada. Emanuel, un hermano en la fe, cuyo nombre no está escrito en el capítulo 11 de Hebreos, un héroe de la fe, es un héroe nacional para su país. Y estaba allí, en una frontera perdida, bendiciendo a cientos y cientos de niños en el nombre de Jesús y devolviendo la gracia que él había recibido. La segunda sorpresa, dijo, yo soy hutu. Él era de la clase que había asesinado a los tutsis. Sin embargo, decidió decir no en el nombre de Jesús y por eso mataron a parte de su familia y por eso sufrió un segundo atentado, por poner su vida en nombre de Jesús por los demás. Cuando él me contó su historia, me di cuenta de cuántas veces cogemos la palabra
y después la cerramos. La mía tiene cremallera, nunca me han gustado las cremalleras porque estropean las páginas, pero en así. Y empezamos a vivir nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando la palabra está viva porque Dios está vivo. Y el mismo Jesús que sanó a este leproso, de arriba abajo, como sanó a tantos, otros dijeron que no. Pero este leproso salió corriendo, diciendo, he sido sanado por Jesús. ¿Os acordáis aquellos 10 leprosos? ¿Sanó a 10? ¿Y cuánto se volvió? 1. Este salió corriendo, le dijo, no digan nada. Pero decir los leprosos sanados, no digan nada, un poco arriesgado, ¿no? Ese mismo Jesús es el mismo que está entre nosotros, sanando y restaurando vida. ¿Y a quién usa? A su iglesia. Te usa a ti y me usa a mí. Yo recuerdo en un viaje antes de ir a Etiopía y Kenia, mi madre me dijo, estoy orgullosa de ti. Pero mi madre llevaba ya años cuidando de mi abuela, una poetisa, inteligente, bellísima, pero que estaba siendo consumida por la demencia senil. Y mi madre, junto a sus hermanas preciosas, la estaba cuidando. Y mi madre me estaba diciendo, yo estoy orgullosa de ti. Le dije, no, yo estoy orgulloso de ti. Yo voy allí y vengo, pero tú día tras día estás dando tu vida por tu mamá. Hay tantas formas de demostrar el amor de Dios. Pero tenemos que oler como huele el Señor. Si no, nos van a oler mal algunas cosas. Pero si estamos en la mano del Señor, caminando bajo su cobertura, no nos va a oler tan mal. Porque el Señor muy bien no tenía que oler. Porque después de andar las distancias que andaba, abrazar a los leprosos y tratar con la gente que trataba, oler no tenía que oler muy bien. Y muy limpito tampoco tenía que estar. Yo quiero ser como Jesús. Es una declaración, pero es una lucha diaria. Pero la Iglesia siempre ha sido pionera en la obra de amor, de compasión, de misericordia, de aceptación, de restauración de los enfermos, de los rechazados, de los quebrantados, de los pobres. Y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo aquí y ahora. Me gustaría poneros un último vídeo, porque Jennifer, esa chica, y esta historia que vais a ver en 4 minutos, sale de un vídeo de 30 minutos de una vida de 30 años. Una niña que vivió el más absoluto infierno. Yo he estado allí en Corogocho, de donde ella sale. Yo he vivido eso, lo he visto, y he escuchado vidas tan destrozadas y ahora tan transformadas, que no puedo nada más que decir gloria a Dios. Quiero que veáis este vídeo, este último vídeo, para que veáis su historia y podáis escucharla a ella, más que escucharme a mí. Mi nombre es Jennifer Gitiri y soy de Kenia. Crecer con una madre soltera en un barrio bajo fue muy difícil. Vivíamos a salto de mata. Si mi madre hallaba un trabajito o lavaba la ropa de la gente, regresaba quizás con $1. Eso era todo lo que teníamos para comprar comida ese día. Si por la mañana no había nada para comer, bebíamos un vaso de agua y me iba a la escuela. Compassion abrió un centro cerca de casa y por primera vez en toda mi infancia vi un rayo de esperanza. Compassion me proveyó de todo lo necesario. Me dieron libros y cuando estaba enferma pagaban mi atención médica. También estoy agradecida a mis padrinos porque me animaban mucho. Me escribían cartas alentándome, diciendo, puedes lograrlo, tú puedes, tu pasado no debe determinar tu futuro. Yo creo que Dios envió a mis padrinos. Cuando escribíamos a Jennifer era muy importante hacerle saber que nos preocupábamos por ella. Yo decía lo que diría una madre. Sabes, estamos muy orgullosos de ti y estamos muy orgullosos de tus buenas notas. Has hecho un buen trabajo. Recuerdo con claridad que la niña de nuestra vecina fue violada. Tenía 10 años. Este era el tipo de cosas que veía mientras crecía y que hicieron que yo decidiera ser abogado. Quería defender los derechos de los que no pueden defenderse a sí mismos.
A inicios de este año ingresé en la Facultad de Derecho de Kenia. Podré formar parte del Colegio de Abogados y ejercer como abogado en el Tribunal Superior. El verano pasado fui a los Estados Unidos para contar mi historia. Compartí con pasión mi vida y expliqué cómo mis padrinos habían marcado la diferencia en mí y los trajeron al escenario. ¡Ahí están! Mi vida cambió al poder ver a las dos personas que habían sacrificado parte de sus recursos, que habían orado por mí, que me animaron. Poder ver a esas dos personas fue maravilloso. Compasión nos dio la oportunidad de alcanzar a alguien en el otro lado del mundo, rescatar a una pequeña niña de lo que le deparaba el futuro. Lloro cada vez que pienso hasta dónde Dios me ha traído. Desde el foso de la pobreza hasta aquí. Hoy estoy aquí como una prueba de que efectivamente Compasión libera a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Mis hijos no vivirán en pobreza, ellos conocerán la palabra de Dios. Cuando miro las fichas de los niños de Compasión, mi corazón se estremece porque hace 17 años mi foto estaba en una de ellas. Aida, como muchos otros niños de aquí, tiene un gran potencial. Podría llegar a ser un abogado como yo si le llega la ayuda adecuada. Terminó su carrera de Derecho. Se fue a Estados Unidos, después a Bruselas, se doctoró en Derechos Humanos y ahora trabaja con el gobierno de Kenia para liberar a los niños de la pobreza de su país. Y ella lo hace en el nombre de Jesús. ¿Sabéis qué es lo que más me impacta de su historia? Ella nos dice: mis hijos no vivirán en pobreza porque nosotros los vamos a liberar. Porque nosotros somos los héroes. Porque vendrán, no, porque conocerán la palabra de Dios. Ella es consciente en su propia vida de que nosotros somos el puente, el brazo que Dios usa. Pero el único que puede sanar a una persona, restaurarla y liberarla es Jesús. Así que hay mucho trabajo que hacer en nuestra ciudad. Hay tantos lugares de sufrimiento donde la iglesia puede hacer tanto. Esto se lo digo a mi iglesia, ¿no? Pero levantemos nuestras vidas y cuando salgamos por la puerta que se remuevan esos cimientos en el nombre de Jesús, amando a cada persona que sufre. Pero además hay personas que están en lugares como del que ella ha salido, o de Ruanda, que es justo del país que acabo de llegar, y el Señor lo ha puesto en mi corazón para ayudar en su restauración, en las iglesias que están trabajando allí. Cuando ella dice las fichas de los niños, son las fichas de los niños que hay ahí, que son mis niños. Yo siempre que salgo de un país y el Señor lo pone en mi corazón, digo: dadme todos los niños que tengáis en situación de emergencia. Porque cuando uno apadrina a un niño está cubriendo una familia y está como parte de la misión de la iglesia para impactar la comunidad. Entonces, cuando apoyamos a un niño, no es solo un niño, no es un dinero solamente, es una manera de ser Jesús para ellos, es una manera de acercarnos, escucharlos, tocarlos y sanarlos desde aquí, mientras la iglesia hace su labor allí. Así que he traído 15 niños en situación de emergencia, sus nombres, sus apellidos, uno a uno, los más vulnerables, a través de la iglesia. ¿Os acordáis? La misión que yo le pedí al Señor, ¿vale? Así que si alguien quiere hoy, la otra vez cuando estuve se apaginaron 10 niños, fue un milagro también porque había muchos jóvenes, fue algo maravilloso. Si queréis, yo después me pondré en la mesa y hoy podéis liberar a un niño en el nombre de Jesús. También traigo música. El Señor me dio una nueva voz después de mi renovación, un nuevo mensaje, y toda la música es usada para las misiones. Así que el mensaje es este. El mismo Jesús que vemos haciendo milagros aquí, es el mismo Jesús que está haciendo milagros aquí. Tenemos mucho entretenimiento, hay mucho ruido alrededor. Escuchemos su voz y que nuestro corazón lata como late el corazón de Dios.
para poder amar como Él quiere que amemos. Me gustaría terminar con una canción, ¿es posible? Sí. Hay una canción muy especial para mí, precisamente nació de esta renovación, y me gustaría terminar con ella porque ilustra muy bien todo el mensaje. Si tu gracia me cubrió, fue por puro amor. Si tu mirada me transformó, fue por puro amor. Y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para alabar. Si tu luz me hizo ver, fue por pura misericordia. Oh, si tu mano me encontró, fue por pura compasión. Y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para alabar al Rey. Pero he sido liberado para adorar. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cantamos juntos en esta mañana este canto de adoración? Nos ponemos de pie y cantamos este aleluya. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y también esa oración de Señor, úsanos para tu gloria, Padre. Úsanos, Señor, para bendecir, para amar. Aleluya, 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 gloria a ti, Señor, aleluya, solo a ti, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor. Tu corazón fue movido a compasión. Tú no sanaste porque tenías un plan, sencillamente, ni un proyecto que cumplir. Fue porque tu corazón fue movido a compasión. Mueve nuestros corazones a compasión, Señor. Quebrántanos, Señor. Y haznos ser canales de gracia para devolver la gracia que tú has depositado, has derramado en nuestras vidas, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta iglesia, Padre. Que tú sigas usándola y la uses para dar gloria a tu nombre en este lugar y hasta donde tú quieras llevarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.